de Venezuela siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa del día de hoy con Carlos Uzcategui, como siempre, en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, Alan. Buenas tardes para ti y dándole la bienvenida a esta hora del mediodía a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo estás, Alan? Cuéntame. Hay muchas noticias que están rondando. Bueno, hay una situación evidente, una denuncia que hizo ayer Franklin Virgües a través de sus redes sociales de un complot para involucrar a María Corina Machado en un delito de carácter penal. Se trata, según lo afirma Franklin Virgües, a partir de una fuente anónima, que el gobierno estaría dentro de sus hipótesis previendo la posibilidad de asesinar a Luis Ratti, nada más y nada menos, para inculpar a 20 Venezuela y a María Corina Machado en este homicidio. Esta denuncia me parece a mí muy grave Gravísima. porque señalaría el camino que busca el gobierno de ponerle cualquier traba, cualquier impedimento a María Corina Machado para poder ser candidata a la presidencia de la República. Y demostraría también el estado criminal en el cual vivimos los venezolanos, sometidos a una constante violación de derechos humanos y ahora a violación del derecho esencial a la vida. Alan, esa denuncia yo la vi también con Franklin Virgües, me pareció bastante fuerte. Según lo dice, eres un cooperante, una fuente cooperante, pero es bastante delicada. Pero sí lo hemos visto que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro y su plana mayor están buscando de involucrar tanto a dirigentes políticos de diferentes órdenes, pero esta vez la han agarrado con el tema del Partido 20. Y por supuesto que hay que estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir. Bueno, ahora fíjate cómo coincidirían las versiones. Franklin Virgües habla de un presunto asesinato de Luis Ratti. Y Luis Ratti ha recibido el guión desde hace ya varias semanas de atacar y concentrarse en atacar a 20 Venezuela. Luis Ratti no hace nada que no le indique el gobierno. Y esto pues haría coincidir la, la información con la realidad. Por supuesto. Porque, ¿qué significaría? Bueno, mira, es que Ratti se ha convertido en un adversario de 20 Venezuela y debe ser eliminado. Esa sería la justificación Una hipótesis. del delito, el motivo del por qué el Exacto. asesinato de Ratti. Y esto, pues, de alguna manera busca afectar directamente a María Corina Machado, involucrándola en una causa penal que no tendría ningún sentido en este momento, pero sí en las próximas semanas. Bueno, Alan, estos son unas hipótesis, pero son valideras. O de repente Luis Ratti salga del país bajo amenaza, o le den una consignación en algún puesto consular, que no lo creo porque no es hombre de confianza de ellos. Lo único que ha hecho es cobrar las prebendas que ha hecho contra María Corina Machado, porque esa ha sido su piñata. Bueno, él sería el tonto útil de toda esta historia. Así es, De alguna correcto. manera, esto formaría parte, estamos hablando en términos de hipótesis, de una estratagema para colocar un motivo para liquidar a Ratti. Exacto. Y Esa es una bueno, lógica. Y esas sí, son estrategias que ha tenido el bloque de la cortina de hierro, que son los cubanos. Alan, ellos son especialistas en eso.
Ellos son unos dignos alumnos de la KGB soviética. Ahora, ¿estará consciente Ratti de los riesgos que está pasando, según esa declaración de Franklin Birwes? Pienso yo que Ratti ha estado estudiando esta propuesta. Alan, no es muy inteligente el hombre. El No. hombre no es precavido en absoluto, no sabe con quién está jugando. Le dieron unas chucherías, se engolosinó y le está creyendo actualmente a esta gente que le está diciendo, tú eres amigo, tú eres de nosotros, vas a tener un cargo o alguna regalía que le van a dar. De todos modos está cometiendo un error, la gente no confía en él porque lo han visto, tal como tú lo dices, es un tonto útil. Bueno, esa es una versión que surgió ayer. También hay otra, supuestamente de fuentes dentro del servicio de inteligencia venezolano, en donde en el SEBIN se estaría tratando de ofrecer o convencer a varios presos políticos para que digan, como una confesión, que María Corina Machado ha estado involucrada en el intento de asesinato de Nicolás Maduro. ¿Qué le ofrecen? Mucho billete a los presos políticos, pero le ofrecen una salida expresa al exterior y mucho billete. Sí, Eh, Fíjate que eso habla muy claramente de hasta dónde son dispuestos a llegar estos, digamos, representantes del gobierno venezolano. Porque la verdad es que esos comportamientos son de mafiosos, de criminales. Y esto de un preso político tiene que tener mucha entereza moral y mucha entereza ciudadana para prestarse a este juego. por supuesto, estoy de acuerdo con ese análisis, Ala, porque muchos de ellos ya tienen muchos años. Fíjate que todavía hay unos que tienen 21 años detenidos, pero en este punto de atacar a María Corina, todo su flanco va a seguir, Alan, va a seguir. Porque fíjate, con el tema de Guyana hoy, eso igualito va a seguir, le van a dándole piedra y piedra a la mujer. Claro, porque lo que buscan es involucrarla en una causa penal que es la única que da inhabilitación política real aceptada a nivel internacional. Por supuesto, Pero ellos están midiendo las consecuencias. Ellos se deben haber paseado por todos los escenarios posibles. La inhabilitación ya la aplicaron, pero también se están paseando por el escenario de la desaparición física, se habrá paseado por el escenario de el involucrarla en causas penales, como estos casos que han venido surgiendo durante el día de ayer, y también, bueno, seguir la misma estrategia de ataque a la gente de los miembros de 20 Venezuela. Inclusive hay un error de cálculo de Ratti que se autodenomina el interventor de 20 Venezuela exacto. Se ha creído el dueño y la panacea de todo. y que él tiene 500 líderes de 20 Venezuela. Además que eso no tiene lógica. ¿Tú crees que un partido cuyo candidato tiene más del 80% de la aprobación electoral, la gente se va a ir de ese partido? No, mi hermano. No, que va. Esa es una locura de él. Tal como La lo gente dijiste, no este se merece. hombre, no, 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 para nada. Mira, este hombre o lo están drogando, le están dando un medicamento, lo tienen todo, como decimos en el Zulia, todo ahuevoneado, pero el hombre no va a hacer absolutamente nada. Ahora, el problema del error de cálculo es que 20 Venezuela no es partido. Exacto. 20 Venezuela es un movimiento cívico. Y como no es partido, no está inscrito en el CNE, por lo tanto no se le puede intervenir. Eso es una realidad. El punto es que María Corina va a buscar un partido que esté legalizado para poder ella imponer o imponer sus dirigencias, el nombre de ella ante el CNE. Claro, suena cosa muy interesante. ¿Qué tarjeta representaría a María Corina Machado en una elección presidencial? Y las hay, Alan, y las va a ver. La tarjeta de la unidad pudiera ser. Pudiese ser. Sí. Pero bueno, ahí están las cosas. De todas maneras, todos estos escenarios han promovido el cálculo
político del régimen y obviamente ellos no están peleando con mocho. Por el lado de María Corina Machado también hay sus precauciones, sus previsiones y los escenarios también totalmente. probables en relación a este tema. Fíjate que Eh, mañana 15 se culmina una parte de la odisea del Tratado de Barbados. Así lo indicó Andrés Caleca. ¿Qué irá a pasar mañana, Alan? no, Caleca pues hace una aproximación al tema, pero más importante que eso es la reacción de los norteamericanos, que son los que al fin y al cabo le han venido mamando gallo el régimen durante los últimos días, porque Exacto. ni siquiera sus propios presos, ¿no? Es muy probable que el gobierno, para evitar acercarse demasiado al borde, al filo del problema, de la suspensión de la licencia, libere al grupo de norteamericanos que presuntamente están involucrados en varios casos. Pero recordemos que hay un norteamericano, el último detenido, que fue involucrado en la trama de varios miembros de la oposición venezolana que fueron denunciados por el régimen de facto, por el fiscal de facto, en este tema de intentar boicotear el referéndum consultivo. Sí, Entonces, una cuestión muy, muy diferente a todo, pero algo el gobierno tiene que hacer algo. Lo están sí, presionando. El gobierno está presionando en todos los aspectos, Alan. No tienen escapatoria. sí. Ayer hablábamos con Rodrigo Cabeza sobre este tema y Rodrigo Cabeza nos decía algo bien claro. Esto es un ciclo histórico que ya finaliza. Exacto. El país tiene, la gente tiene conciencia de país, no conciencia de partido político, porque esto va más allá de cualquier partido político. Esto es conciencia de país. La necesidad de cambio es conciencia de país. Sí, ya no hay disyuntiva, Alan. Ya no hay Y, disyuntiva. Ya hay una realidad. Es problema país. y negarse a esa situación significa hechos muy traumáticos para la casta política que se mantiene en el poder actualmente. Ellos deben entender su realidad, deberían buscar la salida menos traumática, pero ellos insisten en irse por la línea del trauma. Exacto. Y Venezuela no es Cuba. Venezuela no es Cuba. Venezuela es un país que ha vivido la democracia intensamente y la ha tenido, la ha perdido y anhela la recuperación de esa democracia. Entonces, tenemos un país que está cerrando un ciclo histórico como, fíjate lo que dijo Cabeza, como cuando llegó Chávez al poder se cerró el ciclo histórico del bipartidismo en Venezuela. Sí, de la Guanábana. Y con la salida próxima de Maduro, se cierra el ciclo histórico del chavismo en Venezuela. Así es. Porque vendrá otra cosa, una izquierda democrática, vendrá otra línea de acción, obviamente después de la sanción de quienes nos metieron en este desastre. Sí, vendrá una Pero nueva Venezuela contemporánea, pero con otra génesis. sí, habrá otra cosa, habrán otros partidos, otras organizaciones, porque las que ya conocemos fenecen en Sí, el rango de este nuevo desarrollo. Algunas porque prematuramente se transformaron en entidades burócratas, partidos nuevos aparentemente que repitieron las mismas fallas y errores de los partidos tradicionales y partidos tradicionales que ya no tienen el arraigo y la fuerza de otras etapas históricas de Venezuela. claro, Así las que divisiones, la conchupancia y el enchufe que tuvieron muchos de estos partidos del otro Alan. sí, ahora estamos viviendo otros tiempos y otras condiciones en Venezuela. Carlos, hay un video que yo quiero compartir contigo, un video sobre la situación de reclamo de la gente que acude al Hospital Central de San Cristóbal. De verdad que veamos el video y después hacemos los comentarios respectivos.
Es triste ver cómo el Hospital de Salud Pública más grande de San Cristóbal está en estas condiciones, ver cómo el gobierno ni siquiera mueve un dedo para invertir y mejorar las condiciones de este hospital. De verdad que es lamentable ver cómo estos doctores a diario se esfuerzan para atender a estas personas porque no hay insumos, todo está deteriorado. ¿A ustedes les parece justo que el Hospital de Salud Pública más grande de San Cristóbal esté en estas condiciones? A diario llegan muchísimas personas a ser atendidas y la incomodidad, las malas condiciones en las que está este hospital. Respetos a las personas que aún están trabajando en el Hospital Central, porque a pesar de la situación y las condiciones en las que se encuentran, aún siguen atendiendo a las personas a diario y salvando vidas. ¿Dónde está el chavismo mediocre que dice que todo está bien? Ya destruyeron al país, acabaron con los sueños del venezolano. Por lo menos mantengan el Hospital de Salud Pública más grande de San Cristóbal en buen estado. ¿A ti te parece bien que el Hospital de Salud Pública más grande de San Cristóbal esté en estas condiciones? Bueno, ¿a ti te parece, Carlos? Oye, hermano, te digo una cosa, es bastante lamentable de ver cómo está el hospital de San Cristóbal, un hospital que en el otrora tuvo una de las mejores emergencias a nivel nacional. Ver cómo hoy día están los pacientes tirados en unas camillas oxidadas, donde se pueden hasta infectar, unos baños con una falta de asepsia total. Los médicos son unos héroes, Alan, y sobre todo en ese hospital. Ahora, el gobernador del estado Táchira, ¿qué ha hecho por ese hospital? Bueno, aparentemente muy poco, porque está muy deteriorado el Hospital Central. Pero es que esta es la condición de prácticamente todos los centros de salud de Venezuela. No hay Claro, centro de salud que uno pueda decir está en óptimas condiciones. Ese Hospital Central, para que tú veas, es, tiene un hospital gemelo en la ciudad de Miami. Se sí, llama, es la segunda parte del Jackson Memorial. sí, sí, Ese correcto. Jackson Memorial lo visité yo hace algunos años en Estados Unidos. Y el Jackson Memorial, la segunda fase del hospital, es el Hospital Central de San Cristóbal, pero obviamente con los equipos, con buena infraestructura, con cuidado, con todo. Y uno dice qué impresionante sería haber visto esa proyección que se hizo del Hospital Central de San Cristóbal, similar a la que hoy es el Jackson Memorial. Entonces, uno dice, es cuestión de gobiernos, es Sí, más cuestión nada. de, Ala, pero de, yo, de mi pregunta muy actitudes. personal es, ¿qué hicieron los gobernadores pasados en 25 años? ¿Qué hicieron los alcaldes de la zona? ¿Qué hizo el Ministerio de Salud? Y por supuesto, el sistema regional del estado Táchira conjuntamente con el gobernador de la mano. Absolutamente nada. No, yo sé, yo te puedo decir que hay pisos enteros del Hospital Central que fueron recuperados por gestiones pasadas en la gobernación. Pisos completos. Había un área de traumatología de primer nivel, había un área de obstetricia de primer nivel, pero el problema es que esas son obras que si tú no les haces el mantenimiento, el cuidado adecuado, el cuidado justo, Eso es correcto. se pierden. Allí hay un equipo de alta tecnología que se dañó por los cortes de luz y Exacto. Igual porque que la no había maternidad, planta Ana. eléctrica para mantener ese equipo encendido. Y son equipos muy costosos, equipos que ni una clínica privada los tenía, pero se han perdido precisamente por esa situación de abandono de la instalación de salud del pueblo venezolano, del pueblo tachirense. Qué lamentable, Alan, porque eso es un puesto que iba mucha gente del norte de Santander y otras zonas de Colombia para irse a chequear o operar en ese hospital. Eso sí lo recuerdo muy, pero muy bien. La mejor red ambulatoria de Venezuela la tenía el Táchira. Sí, totalmente. Después llegaba Zulia con la red de hospitales. Una red ambulatoria de primer nivel, De punta. digna de cualquier país desarrollado. Pero eso se dejó, se abandonó, se deterioraron los equipos, abandonaron a los médicos, a las enfermeras. Y muchos pueblos ahora no tienen un médico que les atienda permanentemente la atención primaria de salud.
Es Y decir, que no hay entonces medicaturas rurales en la zona del estado Táchira, por supuesto. te cuento que fíjate lo que están haciendo algunos habitantes de zonas como el Cobre, que son zonas hortícolas de Venezuela, y La Grita, le están dando, el mismo pueblo le da mercados semanales a los médicos y a Ujú. las enfermeras para que no se vayan. Es decir, le dan una gallina, un pollo, pican el puerco, Claro, lo congelan, así es. Es lo mismo que está pasando en las zonas rurales del sur del lago, Alan. eso suena muy bonito, ¿no? El pueblo preocupado por la Exacto. gente, pero no debería, no es el deber ser. El deber No, ser para es que nada. los médicos reciban salarios dignos, que los ambulatorios estén en condiciones justas, adecuadas, y que se reciban insumos y se cuente con el personal completo. Esto no es otra cosa sino un, un ceder la responsabilidad del Estado hacia la gente, Eso es cierto, Alan. pero no es el deber ser. Mi tío ya cumplió 50 años de ser médico y él nos contaba, estando nosotros más jóvenes, él es el hermano menor de mi padre, y él decía, chico, aquí me traje un ovejo o me traje unas gallinas o un pavo en las medicaturas rurales que existían en la zona de Perijá. Y te estoy hablando de hace muchísimos años, Alan. Pero en ese tiempo era una regalía que le daban al médico como tal, no como hoy que tienen que darle el abastecimiento con animales vivos, vamos a decirlo ese punto, con verduras porque no tienen con qué cancelar. Sí, esa es la situación. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, Allen, estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el transcurso de esta tarde. Así que buen provecho para ti y, por supuesto, para la audiencia. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya regresamos. Bueno, el sabor de la gaita en esta Navidad no podía faltar aquí en Siempre Venezuela. Estamos en plena Navidad, casi mitad de mes y bueno, la próxima semana ya es el 24 y es fecha de alegría y felicidad para el pueblo venezolano. Bueno, tras el escándalo del concierto organizado por Juan Carlos Araujo Durán desde el antiguo retén de la planta en Caracas, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que las autoridades gubernamentales sabían que un narcotraficante organizaba el evento. Y esto no fue ayer, fue 10 días antes del evento. El régimen sabía que un narco preso estaba organizando este megaconcierto, dijo la ONG en un comunicado de prensa. La OEP, organización que defiende los derechos de las personas privadas de libertad, indicó que el 30 de noviembre se realizó una requisa en ese centro de reclusión cuando detuvieron a Argenis José Guerra Barreto, director de la cárcel, por actos de corrupción, así como dos funcionarios y jefes del recinto penitenciario. En esa misma información indica que Guerra Barreto permitía al preso Juan Carlos Durán, presidente de Producciones Sol Show, condenado a 30 años de prisión por tráfico de droga, que organizara eventos musicales, sostuvo la ONG. El concierto que organizó Araujo Durán era el del cantante dominicano Romero Santos, quien debía presentarse a las 8 de la noche ante miles de personas en la base aérea de La Carlota el pasado 10 de diciembre, pero el artista se presentó pasada las 4 de la madrugada del 11 de diciembre. Ante esos hechos irregulares, el Ministerio Público abrió una investigación a las empresas involucradas en la producción del evento. El propio Tarek William Saad, fiscal de FAC, fue quien informó que Araujo Durán, que está condenado a 30 años de prisión por una carga de 450 kilos de cocaína, fue el productor del evento musical. El titular del Ministerio Público también informó sobre la detención del director del centro penitenciario y dos custodios. Desde la OEP, el Observatorio Venezolano de Prisiones, se ha observado y analizado los hechos que el mismo gobierno ha informado y vemos que desde el 30 de noviembre, es decir, 10 días antes del concierto, ya tenían conocimiento de que este privado de libertad gozaba de privilegios y estaba organizando dicho concierto. Para la ONG, esta clase de hechos reafirma que todas las irregularidades que ocurren dentro de los penales venezolanos son de conocimiento del Ministerio de Servicio Penitenciario y que además son consentidas por las autoridades gubernamentales. Nos preguntamos por qué no se suspendió el espectáculo, por qué se permitió que el preso continuara con su negocio.
¿Acaso si todo el concierto se hubiera dado sin ningún contratiempo, la fiscalía habría hecho una investigación? La fiscalía habría informado que el preso es quien estaba detrás de este show, se preguntaron en el escrito. La OEP rechazó que Araujo Durán se encuentre recluido en este centro penitenciario, ya por nombre Centro de Formación Simón Bolívar, considerando que es un privado de libertad de altísima peligrosidad por el tipo del delito que cometió y que este recinto carcelario no cumple con las mínimas medidas de seguridad. La ONG señaló que este condenado por tener sentencia firme debería estar cumpliendo su pena en un centro penitenciario de máxima seguridad. Cabe destacar que para el momento de su condena, su lugar de reclusión era la cárcel Rodeo 2, según documento del Tribunal Supremo de Justicia. Se desconoce en qué momento el delincuente fue trasladado a la planta. Otra irregularidad más. Recordemos que en el año 2019 este centro de reclusión se registró la fuga de unos narcotraficantes mexicanos pertenecientes al cartel de Sinaloa. En esta oportunidad, nuestro director Humberto Prado indicó que esta cárcel no cuenta con el personal debidamente formado para la seguridad interna y externa para este perfil de privados de libertad. Las paredes de la construcción del recinto no son de concreto grueso ni cumplen con los estándares para ser un recinto de máxima seguridad donde deben estar todos los presos. Las paredes simplemente son bloques. La organización instó al Ministerio Público a que la investigación no quede solamente en el director del penal, sino en la cadena de mando del Ministerio Penitenciario, que tenía conocimiento de estas irregularidades 10 días antes de haberse realizado el concierto. Recordemos que la seguridad de los penales en Venezuela tiene una dualidad de responsabilidad. La externa es responsabilidad de la Guardia Nacional y la interna es a cargo del Ministerio Penitenciario. Así que un preso sale, duerme fuera de la prisión, pasa hasta 2 semanas fuera de la prisión, incumple el régimen al cual ha sido condenado, vive sabroso, ese sí vive sabroso, organiza conciertos y gana dinero y se presume que lava dinero también del narcotráfico. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vamos a escuchar a Notiaudio El Pitazo, alianza informativa de esta organización y siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. 5 integrantes de una familia murieron en accidente de la autopista Caracas-Guarenas. Una pariente de estas víctimas se presentó al lugar de los hechos y conversó con el canal internacional de noticias NTN 24, luego de solicitar información a las autoridades. La versión que se maneja sobre este siniestro vial es que el conductor de una gandola cargada de harina perdió el control del volante e impactó con varios vehículos que habían chocado minutos antes. Entre estos automóviles estaba un transporte cargado de tiner, el cual explotó. Las llamas alcanzaron a un total de 17 automóviles, entre ellos un autobús del Sistema Integral de Transporte Superficial y una grúa. Gobierno no habló sobre aumento salarial en presentación de presupuesto 2024. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este miércoles ante la Asamblea Nacional la propuesta de presupuesto de gastos e inversiones de 2024. Pero esta propuesta no incluye el aumento salarial, algo que han exigido los trabajadores públicos durante todo este año en diversas protestas en todo el país. Aunque el presupuesto ascendió a $20.521 millones, no se mencionó un posible aumento del salario mínimo, que se ubica en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. Este pago hoy equivale a $3.64. Estados Unidos condenó al venezolano Carlos Orense por tráfico de drogas. En el juicio se comprobó, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los vínculos de Orense, alias El Gordo, con líderes políticos y militares de alto rango en Venezuela, a quienes dio dinero a cambio de asistencia en operaciones ilícitas de su negocio. Orense, vinculado al denominado Cártel de los Soles, trabajó como interventor de aduanas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Las investigaciones revelaron que estuvo relacionado con operaciones de narcotráfico desde 2003 hasta 2021, cuando finalmente fue detenido en Italia. CICPC detiene a 3 funcionarios vinculados a la organización del concierto de Romeo Santos.
El concierto del Rey de la Bachata sigue siendo tendencia en redes sociales e investigado por las autoridades. El 6CPC anunció la detención de 3 funcionarios del Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar de Caracas por encubrir a Juan Carlos Araujo, empresario detenido por narcotráfico y presunto organizador del evento desde la cárcel. El director del 6CPC, Douglas Rico, confirmó la información y responsabilizó a Argenis Guerra, director del centro penitenciario, al jefe de régimen Kenny Romero y a Javier López, custodio asistencial. Están acusados por el delito de corrupción y abuso de poder. Trabajos eléctricos son la principal razón de endeudamiento de Venezuela en 2024. El principal proyecto del Ministerio de Energía Eléctrica es el suministro e instalación del cable sublacustre a 400 kilovatios en el lago de Maracaibo por 8.004 millones de bolívares, así como la rehabilitación de las unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas 1 de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, también conocida como GURI. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Una noticia de última hora publicada por Tamara Su en su cuenta de X. Señala que está por confirmar las circunstancias de la detención. Me avisan que el expreso político capitán del ejército Ángelo Heredia Gervasio ha sido detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela por un grupo armado no identificado y entregado a organismos de seguridad venezolanos. Recordemos que Heredia fue detenido el 30 de marzo del 2017, se fugó de la cárcel de Ramo Verde el 25 de diciembre del 2020, fue acusado de traición a la patria e instigación en esa oportunidad y sometido a terribles torturas en su detención, y a su familia, que fue secuestrada, torturada, centro clandestino de tortura, incluyendo padre, madre y hermana. Esto es lo que informa Tamara Su. Terribles circunstancias estas. Además, operaciones militares y operaciones de secuestro en territorio colombiano, en la frontera. Esto es más peligroso aún, porque determinan que se está actuando de manera puntual en extracción de personas que por algunas circunstancias se encuentran en el lado fronterizo de Colombia. ¿Qué dicen las autoridades colombianas sobre esto? Hay que preguntarlo. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vamos entonces a escuchar, a leer bien esta otra información importante. El CNE no contempla, por lo menos eso lo indica el presupuesto, la realización de elecciones municipales en 5 municipios en los cuales está pendiente la alcaldía. Recordemos que la mayoría de estos casos se señala que son de algunas alcaldías cuyos alcaldes y alcaldesas fueron destituidos porque se abrió una investigación penal, están detenidos o simple y llanamente fallecieron. Son 5 las elecciones pendientes que no aparecen. La falta absoluta de los alcaldes del Tigre, el municipio Simón Rodríguez, por ejemplo, es una clara demostración de esto. Enrique Paraqueima, en ese momento alcalde, fue inhabilitado políticamente tras su detención el 4 de mayo. Estos alcaldes fueron elegidos el 21 de noviembre del 2021 y su periodo constitucional es de 4 años. Pero lo que prevé la ley es que si son inhabilitados o son sancionados por la vía penal, estas personas deben someterse a una nueva elección. Es decir, estas personas salen de la alcaldía, pero en la alcaldía, como no se superó la mitad del periodo, debe realizarse una nueva elección. El otro tema es que si el periodo de detención ocurre después de la mitad del periodo de gobierno, el Consejo Legislativo, la Asamblea, el Consejo Municipal, es el que elige al alcalde en su seno.
que puede ser el propio presidente o presidenta del Consejo Municipal. Pero no se cumplen estas funciones y estos municipios, Simón Rodríguez, Juan José Rondón en Guárico, Cardenal Quintero en Mérida, Federación en Falcón, son municipios que están necesitados de que se haga una elección para hacer legal el proceso. Pero estas solicitudes nunca fueron respondidas por el CNE y al parecer tampoco están previstas en el proyecto de presupuesto del CNE de este año. Alcaldes que fueron electos, apresados por delitos comunes y sustituidos por el Consejo Municipal son los casos de Semprún e Independencia en el estado Anzoátegui. Seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vamos a escuchar ahora el reporte de nuestra colega Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el paso a los estudios, iniciando este recorrido informativo desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Y los campos petroleros vuelven a hacer información. Ya hemos venido reportando la situación del área eléctrica en estos campamentos petroleros. En el día de ayer, una de las partes, específicamente la calle Miranda, que llevaba ya 5 días sin electricidad debido a que explotó un transformador, fue solventado en el día de ayer por trabajadores de PDVSA, tomando en consideración que ellos vienen desarrollando este trabajo de manera constante en el día de ayer, por lo que ya los residentes de una parte del campo grande ya entonces fue solventado. Pero de la misma manera también pudimos investigar y corroborar que en el día anterior, desde la 1 de la madrugada hasta las 4 de la tarde, parte del resto de estos campamentos petroleros estaban sin electricidad. Y esto es debido a presuntamente robo de material de las guayas de la parte eléctrica, situación que se encuentra en toda la entrada de los campamentos petroleros. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿dónde están los organismos de seguridad? Recuerden que en estos campos petroleros se encuentra la Guardia Nacional, el DIGICIN, también tenemos Infantería de la Marina, y ninguno han hecho, digamos, un operativo en los campos petroleros ante el robo, ante el hurto de material estratégicos de la industria petrolera, por lo que esto es una situación que afecta a todos los residentes de manera diaria. Esta es la realidad que se está viviendo en estos campamentos petroleros, por lo que se exhorta a los organismos competentes a que tomen cartas en el asunto ante esta solicitud, ante este llamado, debido a que estos campamentos petroleros antes contaban con una seguridad de manera constante, PCP y otros organismos de seguridad, por lo que hoy en día están carentes de este servicio o digamos de este resguardo a digamos áreas de la industria petrolera. Cambiando de información, en el día de hoy también estamos verificando lo que es la parte del comercio en el municipio Lagunillas, donde las personas están verificando estos costos para poder comprar los productos, ya que se acerca el 24 de diciembre y muchos están verificando sus bolsillos para poder hacer sus hallaquitas, el pan de jamón y bueno, todo lo que se sirve en la mesa para compartir con familiares, amigos y seres queridos. Sin embargo, hemos sondeado a algunas personas y manifiestan que los costos están muy elevados, y sobre todo aquí en el municipio o en nuestro país, los costos se han venido valorizando por medio de del dólar, que no es la moneda de este país. Sin embargo, las personas hacen magias, tripas corazones, para poder entonces de una u otra manera obtener todos los productos y poder tener una cena navideña digna en cada uno de sus hogares. En los próximos días nosotros estaremos presentándoles a ustedes unas encuestas donde estarán verificando la posición de cada uno de los familiares o habitantes que salen de manera diaria al comercio en el municipio Lagunillas. Esa es la información que manejamos a esta hora para nuestros amigos del programa Siempre Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, y después del reporte de Rixia Navarro, vamos a escuchar el reporte de Soxiré Rodríguez desde los Andes venezolanos.
Gracias Alan Peralta y Miura Uzcategui por este contacto informativo a través de Siempre Venezuela Radio Noticias desde la Cordillera Andina este 14 de diciembre. Y es que no cesan las denuncias ciudadanas desde esta parte del país. En este caso, los habitantes de Carvajal, específicamente en La Matera, en el sector Campo Alegre y del sector La Arboleda, se encuentran sumamente molestos con la empresa Corpoelec, quienes siguen empeñados en los cortes de electricidad diario de hasta más de 4, 5 y 6 horas. Mantienen a estas zonas desde la cordillera andina, mientras que los encendidos navideños brillan en todo su esplendor. Es lo insólito que el personal encargado de realizar los respectivos cortes de electricidad se han dado la tarea de dejar sin electricidad los hogares a estas comunidades en las horas de descanso, sabiendo que la mayoría debe ir a trabajar el día siguiente. Se le exige a Corpoelec desde La Matera en Campo Alegre y del sector La Arboleda tomar en cuenta el respeto para con los ciudadanos, y en otras partes nos quitan la electricidad, como en la avenida Beatriz, en La Mata, entre otras. Información importante, Carlos Miura, que el Hospital Universitario de los Andes suspendió la residencia de posgrado a 2 médicas de la ULA, en este caso a las doctoras Bellorina Victoria y Zuliani Puentes. Las médicas afectadas recibieron una primera notificación de suspensión de sus actividades de posgrado el pasado 5 de septiembre a través de una comunicación de fecha 4 de agosto y firmada por la directora Nelly Molina. En la misiva se le ordenaba la suspensión a las doctoras de sus actividades prácticas como residentes de posgrado de neurocirugía, sin exponer los motivos a partir del 4 de septiembre. Hasta la fecha, esta suspensión constituye una violación a los derechos de las médicas Bellorín y Puentes a la educación, a la ciencia, así como al derecho colectivo de los pacientes a recibir atención médica en un hospital que carece de suficientes especialistas. Desde que el hospital suspendió las actividades prácticas de posgrado, las médicas han dejado de participar en unas 150 intervenciones quirúrgicas. Esta amonestación está emanada con información del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ya que desde hace más de 3 meses 2 médicos cirujanos cursantes del tercer año de posgrado de neurociencias de la Universidad de los Andes no pueden continuar su residencia estudiantil debido a una suspensión indefinida y sin ningún tipo de justificación que emitió el Servicio Jurídico del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Bueno, es la situación entonces que se presenta de violación de derechos fundamentales, porque un médico en este nivel ya haciendo una residencia médica no puede ser suspendido sin que se le explique la razón de su suspensión. Entendemos que estos líderes políticos del PSUV manejan los hospitales como si fuesen centros partidistas. A lo mejor la razón viene por ahí. Bueno, y con esta información cerramos nuestra edición meridiana. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En este momento están en reunión, puerta cerrada, Ilham Ali y Nicolás Maduro, presidente de facto de Venezuela y el presidente de Guyana. Ilham Ali, antes de entrar a la reunión, ha dicho que la frontera entre Venezuela y Guyana ya está definida por el auto arbitral de 1899. Lo dijo momentos antes de entrar en su reunión con Maduro. A la llegada al aeropuerto internacional de Arguile, en San Vicente y la Granadina, se afirmó que los hechos son los que dictará la reunión, según publicaron los medios guyaneses. Los hechos siguen siendo que el laudo arbitral de 1899 define claramente la frontera entre Guyana y Venezuela. Subrayó el presidente guyanés sobre el límite del Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
Venezuela no reconoce el laudo, nosotros no lo reconocemos, fue írrito, pero la defensa que está llevando el régimen sobre este tema no es la mejor. Y eso hay que decir. Pero bueno, incluso hubo comentarios en redes sociales y por parte de algunos voceros con credibilidad que el presidente de facto, Nicolás Maduro, propondría a Guyana el desarrollo a dos partes del territorio, es decir, que se dividieran el territorio a partes iguales y desarrollaran allí su actividad económica. Pero por lo dicho por el señor Ali Irfan, esto no va a ser posible, por lo menos por ahora. Vamos a seguir aquí en Siempre Venezuela. Vamos a escuchar a nuestro colega Gabriel Capriles, quien nos trae desde Maracay un análisis de la situación real del país. Veamos. Muy buenas tardes a los amigos de Colombia, de Chile, de Latinoamérica entera, de Honduras, de Centroamérica, del resto del mundo. Les habla Gabriel Capriles con el cariño y el entusiasmo de siempre. Gracias a Alan Peralta y Carlos Miuro Uzcategui por la oportunidad. Bueno, la noticia en Venezuela sigue siendo noticia porque generalmente en nuestras autopistas suceden accidentes, digamos que horrendos, como el de ayer, un accidente realmente terrible en la carretera entre Caracas y Guarena, donde murieron 14 personas. Las imágenes son realmente fuertes, muy fuertes, y bueno, hay que hacer un llamado realmente en estas Navidades a todos los padres y representantes, a todo aquel que anda con carro en las avenidas y autopistas de Venezuela, a tomar conciencia. Una gandola involucrada, siempre una gandola. Yo recuerdo de varios accidentes pues la carretera de Puerto Cabello que han sido también muy feos, de muchos muertos, de muchos heridos, y bueno, las imágenes son realmente muy fuertes. Un llamado a las autoridades que se pongan las pilas, que hay un descuido enorme con el tema de las autopistas, un deterioro enorme por la misma situación país, y siempre tiene que haber un responsable. Hay responsables individuales en el caso de las autopistas, de los accidentes, pero también se generan accidentes también por la indolencia de las autoridades, que no toman previsiones en subidas, en bajadas, en cuestas, en montañas que son altas o en situaciones donde hay carreteras que son peligrosas. Aquí nadie le para un coño, así hay que decirlo así, porque ese es el caos que vive Venezuela, hay que decirlo con crudeza, y por eso es que ocurren accidentes de esta naturaleza en Venezuela. Teníamos tiempo, porque hay también accidentes de autobuses, de buses por falta de mantenimiento, por descuido, porque no hay el dinero suficiente para tener unos autobuses a tono para que la gente pueda viajar. Es el sistema de caos, de anarquía, de antiparabolismo que hay en Venezuela que genera todo este tipo de situaciones. 14 fallecidos en tiempo de Navidades para tener un país de luto, un país hay que tratar de hacer estas Navidades lo más humildemente posible, lo más modestamente posible, sin alaraca, porque están sucediendo cosas bastante difíciles, bastante feas, que nos llaman a la reflexión. Un llamado de verdad sincero a todos los conductores venezolanos a que se pongan las pilas, a que manejen con 4 ojos, que tienen hijos, que tienen esposas, que tienen tíos, que tienen hermanos, a cuidarse, a manejar con mentalidad defensiva, porque hay que cada loco en cada carretera que produce este tipo de accidentes. Les habló Gabriel Capriles desde Maracay, Venezuela, para Colombia, Chile, Aruba, Latinoamérica entera, Centroamérica, Honduras, Estados Unidos y el resto del mundo. Adelante, gracias a Alan Peralta y Carlos Miuro Uzcategui en Colombia. Adelante, compañero, allá en los estudios. Bueno, bastante claras las reflexiones de nuestro colega Capriles, quien tiene una interesante tesis, es el tema del descuido, del abandono, de la falta de precaución de un gran número de choferes y conductores de colectivos en Venezuela, lo que ha generado pues esta situación, transporte de carga que de manera irregular
se vive en esta condición. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El economista y directivo del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, comparó, miren ustedes, la política económica del presidente de facto, Maduro, con la del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, y considera que las mismas son parecidas, aunque cree que son más drásticas las de Maduro. El paquete de Maduro es más drástico que el de Milei. Las maneras de Milei y Maduro se parecen en economía, dijo Guerra. De igual forma, señaló que Venezuela es el único país de la región que no ha corregido los salarios, porque a su juicio Maduro cree que los aumentos salariales traen inflación al país, ya que eso depende de la forma como se financie. A Maduro le metieron en la cabeza que los aumentos salariales son inflacionarios, puntualizó. Afirmó que ni los controles de precios ni de cambio favorecen la economía del país. José Guerra reconoció que si bien no se le puede subir el salario mínimo a $400 al mes, sí se puede llevar a la gente a $100 porque es una cifra que sí se tiene cómo pagarla. Ante esto cuestionó que las autoridades argumentan que no hay recursos para sufragar un aumento de salario, pero sí se gastaron un realero en el referéndum consultivo del Esequibo, en el fracasado referéndum consultivo del Esequibo. El gobierno dice que no hay recursos, pero la plata sí apareció para financiar el referéndum, que costó varios millones de dólares. Maduro afirma que es el presidente más antipopular que ha tenido el país en materia de respaldo. Yo creo que este gobierno está de salida. La continuidad de Maduro está muy entredicha. Maduro es un accidente en la historia de Venezuela. Lo ha dicho el economista destacado del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra. Vamos ahora a ver este reporte. Los pacientes con cáncer en Venezuela están luchando por tener un espacio digno en la sociedad. ¿Cuál es el estigma del paciente oncológico? Mira, el estigma del paciente oncológico es que se le está despidiendo constantemente. A los pacientes oncológicos nos están despidiendo constantemente. Está la gente que no se atreve a invitarte a compartir porque cree que te puedas sentir mal, cree que te puedas sentir triste, cree que no lo vas a disfrutar y están despidiéndose constantemente de ti sin darse cuenta que tú lo que más necesitas es justamente la alegría de vivir, de disfrutar cada momento, porque ahora tú sabes realmente que la vida es un momentico. Que la vida es un momentico y que cada momento que tú tengas para alegrarte, como digo yo, los días que yo me levanto bien son para bailar salsa y los días que tengo que pasarlos acostada, los paso acostada, pero cada día que tú tienes la oportunidad de disfrutar cualquier cosa, por muy pequeña que sea, un cafecito que te vas a tomar con un amigo, a lo mejor una cena que vas a tener con tu pareja, mira, cosas tan sencillas como el cafecito de la mañana. O sea, ¿cuántas personas no despiertan y se acostaron sanas? Se acostaron sin saber que tenían algo. Pero esa noche se fueron, se apagó su vida. ¿Sí? No vuelven a despertar. No logran despertarse. Nosotros tenemos la oportunidad, nos dieron un campanazo, nos dijeron, epa, haz algo, estás haciendo las cosas mal, mejóralas. Pero te dieron la oportunidad, de sanar. Entonces, es un privilegio. De aprender del proceso. Sí, señor, de aprender del proceso. Bueno, interesante esta reflexión. Ellos saben que tienen sus días contados y lo disfrutan a diario como si fuese el último. Tal vez deberíamos pensar más en eso. Nos despedimos hasta la tarde, la edición vespertina de 4 a 6. Recuerden, a través de estos mismos canales. Tengan buen provecho. Un gran abrazo. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram,
Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.